Bueno, bueno, sí. ¿Con quién quiere hablar? Pues son mis papás, yo creo que sí, porque platicaron de recién casados, ¿verdad? Mi padre que era socialista, no comunista, pero sí socialista, o sea, de ideas muy izquierdistas, y ya entre la izquierda y la derecha había muchas diferencias. La de, los derechistas estaban muy aliados, mucho más aliados con la Iglesia que los izquierdistas, o sea, ya sea republicanos, comunistas, socialistas o anarquistas, ¿verdad? Y la izquierda republicana ya se habían vuelto muy antirreligiosa. Y los curas y todos los frailes y todos los monjas y de todas las religiones en general estaban muy del lado de Franco. Esa es la realidad. Sin embargo, mis padres, a pesar, como esto fue antes de la Guerra Civil de España, sí se casaron por la iglesia. Y mis dos hermanos y yo fuimos bautizados, hicimos la primera comunión. O sea que sí estuvimos dentro, yo creo que de las costumbres de la época, ¿no? Aquí estoy yo, aquí está Carmina, mi prima Chelo, mi primo Juan Antonio, yo lo conocí de bebé, un perro que no me acuerdo cómo se llamaba, y estamos en un pueblo llamado Quintanamanil, donde vivía una tía mía, mi tía Juanita, y mi tía Juanita que estaba casada con Antonio. Esta foto debió ser tomada como por 1934, calculo yo. Aproximadamente, año más, año menos, como por 1934. Es decir, como 2 años o 3 antes de la Guerra Civil de España. Ahora que vi la foto sí me acuerdo mucho del perro, vaya, el perrito, que era, más bien, no era muy grande. Y de Quintana Manil, pues ahí mi tío Antonio, el casado con mi tía Juanita, ¿verdad? Su ocupación era practicante. Y iba a ver clientes a caballo. Ay, qué desorientado estoy en esta foto. Pues yo creo que es mi prima Chelo. Y que tengo una España en las manos como una especie de raqueta, pero de cartón, así. No recuerdo muy bien aquí, la verdad. Y no alcanzo a ver, estoy casi seguro que es mi prima Chelo. Todos ellos pasaron a Francia. Pero no cuando nosotros, sino al final de la Guerra Civil de España. Mi mamá y nosotros pues, salimos a Francia en 1937, como año y medio o 2 años antes de acabar la Guerra Civil, ¿verdad? Salimos en un barco de guerra francés llamado Le Vauquois, cuyo barco fue hundido casualmente en la Segunda Guerra Mundial. Y esa noticia la leímos en los partes de guerra, en los periódicos en Francia. Esta foto es en el Sardinero, en la playa del Sardinero, en Santander.
Es que con todas las amistades que teníamos, que mi mamá alquilaba un toldo y otras amigas también alquilaban toldos, muchas de ellas, y estos eran los hijos de todos ellos. Aquí a la derecha veo a mi hermano Paco. Esta que está aquí es Carmina, mi hermana, en traje de baño. Este soy yo, con un sombrero de marinero, copiado de los marineros norteamericanos, que se vendían mucho en la playa. Y estas son creo que se apellidaban las hermanas Pernía. Y esta era María Elena, muy amiga de mi hermana. Pues eran amigas de la época. O sea que esta foto debe estar hecha en el 35 o 36. Llama mucho la atención cómo mi mamá, ya una vez, teniendo yo ya, por ejemplo, 12 años, que es cuando salí en plena guerra civil, cómo mi mamá me permitía salir a jugar a los jardines, que era un parque que quedaba retirado del departamento donde vivíamos, ¿verdad? De la calle de Fernández de Islas. Me acuerdo que después del primer bombardeo, que fue tremendo, bombardearon los Junkers alemanes. Me acuerdo que mi mamá estaba en la ventana asustadísima porque yo no llegaba. Pero yo tardé en llegar porque fui a ver los incendios. Primero, que me quedaron de paso, de casas que ardían de arriba a abajo. Casas de 5 pisos ardiendo como verdaderas teas. Ese primer bombardeo de Santander, hubo miles de muertos, ¿eh? Ay, qué... Si soy yo este. Este se llamaba, muy rubio, Herminio. Este me acuerdo mucho de él, pero ya no me acuerdo el nombre. De Herminio, sí. De este, sí. Pues más o menos sí me voy acordando, sí. Poco, como 2 años antes de la guerra civil. Esta foto fue tomada en la escuela de Numancia, escuela primaria de Numancia. Yo tendría entonces como 9 o 10 años. Y sí, pero imagínate, estamos hablando de 1935, 35, 36, poco antes de la guerra civil, desde luego. Un año o 2 antes. Y del maestro sí me acuerdo muy bien, don José. Ah, y del portero también me estoy... Bueno, no se le decía portero, se tenía otro nombre, como vigilante, vaya, sí, este señor me acuerdo muy de él. Y estoy revisando, aquí está, este es uno que se apellidaba Moro. Moro se apellidaba este que está aquí. La pregunta que yo me hago es, ¿alguno de estos seguirá viviendo? No todos, claro. Este fue muy cuate, muy amigo, ahí en la escuela, pero no me acuerdo cómo se llamaba, no me acuerdo su nombre. De Herminio sí me acuerdo. Era uno pero muy rubio. Y se supone que yo soy este, que está aquí. Pues me acuerdo, una vez me peleé con uno de estos, no me acuerdo, creo que fue con Moro, que a la salida nos vemos y sí, y con este. Por tonterías de esas, ¿verdad? Después seguimos tan amigos.
El que se inició con escuelas públicas después de la proclamación de la República fui yo. Mis hermanos estuvieron en escuelas particulares y a mí ya me tocó empezar a ir con escuelas del gobierno. Lo que es la primaria española yo la terminé en los 12 años, vaya, ya cuando cumplí 12 años. Y empecé el primer año de instituto, que ya era de segunda enseñanza, pero fue cuando entonces salimos con mi mamá y mis hermanos refugiados a Francia. Sí, aquí está mi papá, en un barco de guerra llamado el Ciscar. Mi papá en ese momento era durante la Guerra Civil Española, sería esto como por 1937 o 38, como por el 1938, calculo yo. Y es que mi papá era el comisario político de la flota republicana del norte. Viviendo nosotros en Francia, un día apareció la noticia en los periódicos, porque siempre comentaban sobre la Guerra Civil de España, que la aviación alemana había hundido el Ciscar en la ciudad de Gijón, Asturias, porque ya Santander había caído en manos de Franco. Sobre todo mi mamá y nosotros también, claro, mis hermanos y yo, pues la preocupación tan enorme que tuvimos, y sabíamos que mi papá estaba en el Ciscar. Después supimos que en ese momento que hundieron el Ciscar los aviones alemanes, mi papá lo sacaron casi desmayado y muy conmocionado, pero después ya se repuso. Pero eso ya fueron noticias posteriores. Sí, esta foto me imagino que sí está con un oficial de la flota del Cantábrico en el muelle de Gijón, y la persona que tiene los anteojos, digo, no sé, los prismáticos, creo que él sí es un oficial de la Marina. Y mi padre a la izquierda está también vestido, no sé, como medio más de marina, pero su puesto no tiene nada que ver con esa profesión, vaya. Mi papá no era esto de la profesión de marino, vaya, ni mucho menos. Totalmente diferente. Mi papá era profesor, ¿no? De segunda enseñanza. Pero, sí, las personas que están con él, sí, en alguna época oí hablarse, pero ya no me acuerdo de sus nombres. Pero sí, mi papá llegó a mencionar y hablaba sobre ellos. Ellos sí eran oficiales de carrera. Pero mi papá, vuelvo a repetir, fue más bien un nombramiento político como de ayuda, ¿no? Para la filosofía socialista y republicana en contra de la lucha contra Franco. Pues a mi papá dejamos de verlo desde que salimos de Santander, pero fue en 1937. Después a mi papá lo vimos muy brevemente cuando la caída de Asturias, a finales de 1938, en manos del ejército de Franco. Entonces, no recuerdo tampoco en qué barco llegó a Francia mi papá, pues para que no caer prisionero en manos del ejército franquista, ¿no? Porque lo hubieran fusilado en el acto.
y brevemente pasó por Nerac, donde nosotros vivíamos, y regresó a España en su lucha contra Franco hasta el año de 1939, que es cuando llega ya la derrota final del ejército republicano. Ah, sí, estoy viendo esta foto, me recuerda mucho. Es en Francia, de recién terminada la Guerra Civil de España en el 39, o sea que esta foto debe haber sido de recién salido mi papá al término de la Guerra Civil, debe de ser por 1940. Sí, ahí está mi hermana, Carmina, mi mamá y mi papá. Mi papá era cuando llegó pasó por Cataluña a Francia al final de la Guerra Civil, él estuvo un tiempo en los campos de concentración. Se ve que acababa de salir de los campos de concentración. Estoy viendo a mi mamá, mi papá, mi hermana Carmina y yo con pantalón corto. Entonces calculo que era por el año 39, último 39 o 40. Ya, al poco tiempo de esto ya me vistieron con pantalón largo. En Francia ya mis padres, como vieron que me gustaba mucho el violín, en la ciudad de Agen me compraron un violín de buena calidad, vaya. Pues este es mi padre, mi papá, que en paz descanse. Me parece que es en la ciudad de Burdeos, pero claro, no estoy seguro, pues como también estuvo en París, después ya vino con nosotros a Nerac. Sí, fue desde luego en esa época, en los años 41, 42. Porque él estuvo primero, cuando ya salió de la compañía de trabajo y todo eso, ¿verdad? Donde estuvo... primero estuvo en Argelès-sur-Mer, en el campo de concentración, que estaba custodiado por soldados senegaleses. A París fue, ya después de salir porque después fue una compañía de trabajo. Y después se salió de esa compañía de trabajo y fue a París, ya con un trabajo, pero no me acuerdo en qué empresa fue. Pero él, el trabajo que tuvo era de delineante. Porque entre otras cosas, pues sí era un buen dibujante. Más que pintor no, pero dibujante fue un buen dibujante. Aparte de su profesión, vaya, como profesor y todas esas. Puede ser ya de la salida de París, porque quisieron salir de París él y don Valentín Fuentes, un amigo que tenía, que había sido secretario de la flota republicana. Este señor que está aquí es don Valentín Fuentes y esta es la esposa. O sea que es por los años de la ocupación alemana, vaya. Durante la Segunda Guerra Mundial. Y esto es afuera del departamentito donde vivíamos nosotros, mi familia y yo. Aquí está mi papá, mi mamá, mi hermano Paco, Carmina. Carmina. Esta que está aquí es la hija de don Valentín, la más grande, y estos son los hijos, que vinieron todos, vivían en Zaragoza, y estuvieron unos días y ya se regresaron a España. Y don Valentín siguió pues en Francia, porque como había tenido un alto cargo como ministro de la Marina Republicana, como había sido un militar, bueno, marino, militar, leal a la República Española, pues no podía ir a España porque Franco lo mandaría a fusilar o encarcelar, cuando menos.
Sí, sí, me acuerdo muy bien de esta foto. Ah, no, yo soy este que está aquí atrás. Sí, 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 sí. Nosotros vivíamos muy cerca de una carretera que pasaba venía del norte, iba hacia el sur. Y esa carretera me recuerda mucho porque cuando llegó la, la, la derrota francesa, los franceses venían huyendo hacia el sur, cada vez más hacia el sur. Y sí me acuerdo yo cuando veía los camiones franceses llenos de soldados, que se les notaba con un agotamiento tremendo y con una moral muy baja, y pasaba un camión tras otro, tras otro, tras otro, y muy cerca de la carretera había un puente donde había un batallón francés todavía para resistir dentro de que estaban huyendo los franceses, ¿verdad? Y pasaban un camión tras otro, pero sí había un batallón para defender Nerac. Y me recuerdo muy bien del oficial francés que con un silbato se quedaba órdenes y pongan este costal aquí, pongan este otro aquí, aquí pongan esta ametralladora, aquí pongan la otra. Total, al día siguiente de esto, no sirvió de nada porque el batallón se retiró y entraron los alemanes con motocicletas. Y entraron así muy tranquilamente y ocuparon la ciudad. Y en el ayuntamiento pusieron la bandera suástica alemana. Este es mi papá, creo. Y junto a él está mi tío Enrique. Mi tío Enrique no tuvo mucho que ver con la guerra, pero sí era igual que mi papá, de ideas izquierdistas, ¿verdad? Y también era socialista, pero cargos políticos como mi papá tuvo cargos importantes en Santander, ¿verdad? Fue presidente del Frente Popular y después fue comisario político de la flota del Cantábrico. O sea, fue un político conocido, mi papá. Mi tío Enrique no. Era más bien que él era catedrático, vuelvo, en la Universidad de Torrelavega, ya me acordé, de Torrelavega. Después pasó a Francia y pues ahí estuvo viviendo con nosotros en nuestra casa que alquilamos, donde vivíamos con mi papá y mi mamá y mis hermanos, hasta que de ahí salimos rumbo a México, ¿verdad? Por la edad que les veo, como los vi yo a mi papá, cuando salimos, cuando salimos refugiados en 1937 y a mi tío Enrique, sobre todo mi tío Enrique, aquí ya se ve más avejentado, que es como yo me lo recuerdo en Francia. En 1942, que pasamos todo en Francia, la segunda parte de la Segunda Guerra Mundial, salimos de Francia, fuimos a Marsella, y mi papá, que había estado en campos de concentración, ya salió en Francia, y pues vinimos a México. Pues cuando salimos en un barco llamado el Maréchal Lyotet, que llevaba el nombre del Mariscal Lyotet, colonizador, un general francés colonizador de África. En ese barco mercante nada más fuimos a Túnez. En Túnez estuvimos sin bajar del barco unas horas
El barco siguió por todo el Mediterráneo, atravesamos el estrecho de Gibraltar y llegamos a Casablanca. Y había un barco francés llamado el Niasa, y como era, no francés, perdón, portugués, el Niasa, y en ese barco, como Portugal era un país neutral, y en ese país llegamos a México, hicimos el viaje a México. Nosotros cuando vinimos llegamos a Veracruz. En Veracruz nada más estuvimos un día. Al día siguiente tomamos el tren que nos llevó a la Ciudad de México. Trabajaba yo en una empresa suiza llamada Aromáticos Suizos, y en algún fin de semana, con algún puentecito, eso, íbamos muy seguido a Veracruz. A veces íbamos a Acapulco, pero generalmente íbamos a Veracruz. Creo que fue poco antes de irme yo a Canadá. Íbamos a veces a Veracruz con Eduardo y Julián Martínez, Canencia, que eran los amigos que yo tenía, y que creo que Eduardo o su hermano Pepe fue el que me tomó esta foto. Estoy tratando de reconocer a alguien. Mi papá lo recuerdo aquí como, no nada más como en España, sino como en México también. No sé si será cuando él era, una de las chambas que tuvo en México fue profesor de seguros, de no me acuerdo qué compañía. Al único que reconozco es a mi papá. Pues esta no cabe duda que soy yo. Lo que no sabría exactamente si fue antes de ir a Canadá o ya también de regreso. Pero sí, tenía yo mucho pelo, ya me afeitaba. No recuerdo qué edad pudiera yo tener. Yo me imagino que fue antes de ir a Canadá, esta foto. Debió ser como por 1900, poquito antes de ir a Canadá, como por 1948. A ver, caray, hombre. Esta foto es yo cuando fui taxista en la ciudad de Montreal, Canadá. Y pertenecía al grupo, como una empresa que pertenecía llamada Los Veteranos. Esto debió ser como por 1949 o 50 o 51. En esos años, sí, o 52. Más bien entre 49 y 52. El coche, el dueño de este coche, era de un francés, que no me acuerdo ahorita su nombre, y yo era el que le trabajaba su auto, pues. Pero en Montreal, para ser taxista, había que pasar unos exámenes, los cuales sí pasé. Tenías que demostrar que conocías bien la ciudad de Montreal. Sí, fue el trabajo que yo desempeñé en los 4 o 5 años que viví en Canadá. Sí, estaba tratando de recordar la marca del auto, pero no, es imposible. Uno de mis recuerdos de este taxi es uno de los primeros clientes
porque me pidió que lo llevara a la estación central a tomar el tren. Y no sé qué me pasó, que me equivoqué. Y entonces ya se hizo demasiado tarde, y cuando ya lo quise llevar, ya el tren ya había salido, y se enojó y me dijo que me iba a acusar y a demandar por haberme equivocado, vaya. Entonces le dije yo que lo lamentaba yo mucho porque él tenía razón. Entonces reaccionó el señor y dije, bueno, viéndolo bien, no, ya no lo voy a demandar a usted. Total, voy a tomar otro tren y aquí no ha pasado nada, ¿no? Ni se preocupe. Aquí es en Canadá también, claro que fuera del trabajo, ¿verdad? En pleno invierno, y estoy en el lago, no me acuerdo cómo se llama este lago, uno de los varios lagos que había. Lo que no podría recordar es en qué momento exacto fue, ni quién me tomó la foto tampoco. Y otra cosa que me acuerdo muy bien Ay, no sé, ya se me olvidó lo que iba a decir, algo de cuando... Fui taxista, sí. Al fondo se ve la ciudad de Montreal. Esto era una montaña en las afueras de Montreal que se llamaba Mont Royal. Me gustaba mucho ir a ese parque. Y también había una parte de una bajada donde se esquiaba. O sea, bajaban con esquís. Sí me hubiera gustado, pero nunca se me ocurrió aprender a esquiar. Como que no era algo que me incumbiera a mí. O sea, vaya, no se me ocurrió. Ay, hombre, esta foto es en Canadá. Con dos amigos, uno francés y el otro suizo. Acostumbrábamos mucho a ir a ese restaurancito, pero no puedo recordar el nombre de ese restaurante. Sí, eran muy amigos míos, el suizo y el francés. El suizo era profesor de esquí sobre nieve. Y el del centro era francés. Espero que sigan todavía vivos. Vaya, ya no he vuelto a saber de ellos, ¿no? Porque de esto fue poco más o menos por el año 1950, yo creo. O 51. Poco antes de regresar yo a la Ciudad de México, ¿no? Lo que me hizo apresurar el regresar a México fue que me empecé a sentir muy mal del estómago, con una serie de problemas, vómitos y cosas raras. Quién sabe, a lo mejor me hubiera quedado más tiempo, cuando menos. Pero ahora me recuerdo una cosa. En la pensión, o bueno, en la casa donde yo vivía, que no era un hotel, era como pues tipo de pensión, así donde se alquilaban varios cuartos, y etcétera, etcétera. Una vez sorprendí yo a un vecino que estaba hablando sobre mí, y este estaba comentando, hombre, el señor Oreña está muy mal, en cualquier momento se va a morir. Pues han pasado 40 o 50 años y no sé cuánto, y aquí y aquí estoy vivito y coleando, ¿no? Tranquilamente. Pero no puedo. Antes lo afinaba yo muy bien.
No, ya no puedo. Y antes lo hacía yo en un 2x3 todo esto, y ya no puedo afinar. Me salió espantoso el himno judío, el himno de Israel. Siempre me gustó mucho ese himno de Israel, no sé, quién sabe por qué. Traté de hacerlo ahora. Si está desafinado, entonces yo buscaba aunque está desafinado, de las cuerdas hacer lo mejor que podía, ¿verdad? Si, do, re, mi, la, la, ra, 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 ri, ra.